señoras y señores. Gabriel, ¿cuál es tu punto de vista de todo esto? Buenos días, Álvaro, Lisbeth, Sabrina, mucho gusto y muchas gracias por la invitación el día de hoy. Yo quisiera empezar por decirte que el IFARU es la muestra de todo lo que está mal en el país. Y quiero partir por el principio. Cuando se constituye el IFARU, estamos hablando hace 60 años atrás, se creó para facilitar ni siquiera becas, sino préstamos a panameños de escasos recursos para que pudieran estudiar, tanto en Panamá como en el extranjero. Y de ese producto, de eso, hay cientos o miles de panameños que hoy en día son profesionales de bien, que son profesionales orgullosos de lo que hacen por esa ayuda que le dio con unos intereses subsidiados por el Estado, le dio la oportunidad de ganar una buena educación, de trabajar en sí mismo y superarse. Ahora bien, a lo largo del proceso, eso se desvirtúa y empieza la politiquería nuevamente. Y sí, esto es un poquito de queremos que todo cambie para que nada cambie. ¿Por qué? Porque, ¿qué es un auxilio económico? Un auxilio económico no es que tú seas una persona de escasos recursos y yo te voy a dar dinero para que vayas a estudiar. No, para eso están los préstamos. Para eso están las oportunidades que tú puedas pedir y regresar y pagar una letra subsidiada por múltiples años. Si eso fuese así, entonces agarremos y regalémosle una casa a todos los panameños que no pueden pagar una casa hoy. ¿Y por qué no hacemos eso? ¿Por qué no creamos ese auxilio económico y regalamos casas, regalamos carros y regalamos el supermercado? Eso no está constituido para regalar. Eso está constituido para poder ofrecer ese préstamo y que te superes. Porque recordemos algo, lo que nada cuesta, nada vale. Y hagámoslo fiesta. Entonces mira por el otro lado. ¿Qué es un auxilio económico? Un ejemplo reciente, si tú recordarás, cuando hubo la invasión de Rusia a Ucrania, había panameños allá. Había gente que necesitaba un dinero para poderse mover, salir, los estudios, poderse reubicar en una nueva universidad. Eso requiere un auxilio económico. Cuando Panamá rompe relaciones con Taiwán, hubo estudiantes que quedaron varados allá en Taiwán, que se les acabó el sustento o el soporte que daba el Estado taiwanés para ellos. Eso requiere un auxilio económico. Recibió que fue su universidad. Wow. Y adivina qué, ni mi hija ni ningún panameño nunca lo vio. No saben quién es, hijo de un diputado. Nadie sabe quién es. No aparece, nadie lo conoció. Y yo pregunto, te di un auxilio económico y ¿a quién tú le reportaste el diploma? ¿A quién se lo presentaste? ¿Dónde lo trajiste? ¿Quién le dio seguimiento a eso? En fin, esto no puede continuar. Y sí, es una vergüenza que sigamos pateando la bola. Eso no puede continuar. Y a mí me ofende, honestamente a mí me ofende esta situación. Me molesta. Y yo concuerdo con Sabrina cuando dice que la punta del iceberg es el señor Meneses. Y yo no puedo pasar criterios si es culpable o no, eso que lo determinen las cortes. Pero sí voy a decir algo. Me entristece que un muchacho que viene de origen humilde, que estudió producto de oportunidades que le dieron, que fue profesional graduándose de abogado, que es, hasta el sol de hoy, docente universitario, no haya podido dar el ejemplo a su generación. El ejemplo de superación, el ejemplo de hacer las cosas bien. Y lo ha perdido todo ahora. Bueno. La imagen se fue al piso. Bueno, pero ahí es donde están las cosas. Por no haber meditado y analizado
las consecuencias de sus actos. Sabemos cómo empiezan las cosas y no cómo terminan. Y mira, una última reflexión del IFARU. Tú sabes que si tú quieres una beca, y voy a utilizar ese término, beca, no voy a hablar de auxilio económico, para estudiar en cualquier universidad privada del país, el IFARU no te la da. No te la da. Porque el IFARU solamente da becas para que estudien en la Universidad Nacional de Panamá o en la Universidad Tecnológica. Pero sí te la doy para universidades del extranjero no acreditadas, porque ni siquiera eso había. Había universidades ahí chimbas, que nadie las conoce, nadie ha oído de ellas. Chimbas completamente, que no tienen ninguna certificación internacional. Si tú buscas la lista, porque me di a la tarea, porque tanto fue así que me ofendió este tema, me di a la tarea de buscar. Y habían cientos de personas, especialmente docentes universitarios de la UNACHI, que fueron a una universidad que no está certificada por nadie. Entonces, ¿qué es eso? Eso es una olla que es un tanque séptico. Y es la verdad. Y jugando con lo más importante del país. Y cada una de esas personas se para en campaña política a decir que hay que trabajar por la educación, a decir que tenemos que superarnos, a decir que la educación es el futuro. Y esto es lo que hacen. Sí, es denigrante, ofensivo y sobre todo repugnante cómo se han comportado. Está mal y requiere cambios urgentes. Y mira, ¿cómo es posible que si usted fuese ministro de Estado, usted no tiene la pluma para regalarle a Lisbeica una casa de $70,000 y aquí le regalaron a alguien $70,000 que vaya a estudiar a la universidad que usted quiera? Y para colmo, una carrera de 2 años con un costo de $35,000 y no me consta, pero yo no sé si te dieron toda la plata en un periodo, te la dividía en diferentes periodos poco a poco. ¿Quién fiscalizaba eso? ¿Quién le daba seguimiento si fuiste a la universidad o te saliste a los 2 días y la gente te seguía pagando lo tuyo? Por amor a Dios, si eso no lo vemos mal, entonces yo no sé qué está mal. Solicitar créditos y certificación de culminación de estudios fundamental. Como mínimo. Yo vi una que me causó migraña y cada vez que me acuerdo todavía me revuelve el estómago, Sabrina. 200 y tantos mil dólares para estudiar lenguas en la Universidad de Panamá. Yo no sé qué lenguas estaban estudiando. Todas. Arameo. No, todas las lenguas. Era un lenguón. No sé. ¿Qué? Aquí me dice alguien Álvaro, de los miles de millones que nos deben a los comercios por la beca digital, que no los quieren pagar. Y eso técnicamente se llama robar, provocando que el día de mañana la empresa privada no acepte más este tipo de figuras. Adelante, Sabrina. Sí, quiero aprovechar que está Gabriel del CONEP y hacerle una pregunta, porque siempre que hay estos esquemas de corrupción, hay un corrupto y un corruptor. Y en Panamá estamos muy acostumbrados a poner todo el peso de la responsabilidad o la culpa en los funcionarios. Pero en ese listado, en el listado amplio, porque hay quienes se han pues dedicado a sacar solamente parte del listado y no conocemos todo el listado, porque esto empezó desde el gobierno de Ricardo Martinelli y hay personas en el listado allegadas al actual gobierno. Y en ese listado hay empresarios, hijos de empresarios, sobrinos de empresarios allegados al actual gobierno y a todos los gobiernos. Usted como líder, presidente de un gremio empresarial, ¿qué le diría a esas personas que tomaron esos dineros, en algunos casos ni siquiera para lo que eran, pero digamos que era para lo que eran y no los necesitaban, y hasta el sol de hoy no los han devuelto? No los han devuelto. Yo quisiera aprovechar que usted está para mandar un mensaje también al sector privado, porque este es un esquema que requiere de sector público y sector privado. Sabrina, ellos no actuaron como sector privado, ellos actuaron como panameños juegavivos. Y eso, como privados, correcto. Sí, como ciudadanos al igual que cualquiera, sea funcionario, sea empleado de una empresa o sea dueño de una gran empresa. Actuaron como personas naturales, cada uno como un ciudadano individual. Eso lo único que demuestra es la carencia de valores, el juegavivo hasta dónde ha llegado, y que eso está mal. Eso debe ser repudiado por toda la ciudadanía. A mí me daría vergüenza salir yo en una lista así, donde manejo un carro, tengo mi negocio y entonces le pido y le quito al Estado para un juegavivo con mis hijos. Y lo peor,
han condenado a sus hijos por plata, porque no sale el papá de la criatura que fue el que lo negoció. No, para cogerse la plata, agarra y pone a su hijo, sacrifica a su hijo o a su hija. Qué clase de padre y qué clase de sinvergüenza. Y sí, lo digo de esa forma. Yo he visto nombres en esa lista y está mal. Y eso es un juega vivo, venga de donde venga. Cada uno de ellos pide tu préstamo, trabaja, busca la solución. Y reitero, un auxilio económico es para una situación extrema. Y allí nuevamente tengo que decir, las contralorías de múltiples gobiernos no han puesto control. ¿Cómo es posible? Y hago el ejemplo nuevamente, que un ministro no pueda firmar algo sin un control de Contraloría, y cómo es posible que en el IFARU no haya ese control. No hay ese control. ¿Cómo es posible que el señor Meneses, supuestamente de una forma indebida, giró millones de dólares con su firma? El presidente de la República no puede hacer eso. Tiene una partida discrecional de 20 millones de dólares, aproximadamente. Y no se la gasta o excede un poquito o lo que sea, lo que le dé el presupuesto. Y es el único funcionario que tiene la discreción de girar un cheque en blanco para lo que se requiere en base a su discreción, 20 millones de dólares, y presidente de la República. Entonces, un funcionario que no es de primera línea, entiéndase ministro, que no es de segunda línea, entiéndase director de Banco Nacional o gerente de Banco Nacional o algo así, sino director del IFARU, una entidad ni siquiera semiautónoma, que depende directamente del gobierno central, giró cientos de millones de dólares con un plumazo. No, hombre, eso te demuestra todo lo malo que hay. Y hay dos cosas que quería añadirle a este debate o a esta conversación, Sabrina y Gabriel. Yo tuve una conversación con gente del Ministerio Público y me decían, dilo en la radio, hazle el llamado a todos aquellos que saben perfectamente, y usted los ha mencionado muy bien, Gabriel, que no eran candidatos para recibir ese auxilio económico y lo recibieron. Incluso lo usaron mal, no en lo que tenían que usarlo, porque aquí hay de todo. A que vengan al Ministerio Público y hablen y digan las cosas como tienen que decirlas, que enfrenten la justicia por delante, porque aquí estamos hablando de un peculado, y no de cualquier peculado. Estamos hablando de un peculado en una institución tan noble como el IFARU. Eso como si estuviéramos recibiendo dinero o robándole dinero al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, y esto puede agravar la pena. Estamos hablando en materia de peculado de 8 a 15 años de cárcel. Así que más vale que esas personas que están escuchando este programa, que han visto mis comentarios en las redes sociales y saben que recibieron ese auxilio económico al que no tenían derecho, que se acerquen a devolver el dinero y hablar. Otra cosa, Meneses no ha dicho ni esta boca es mía todavía. No ha hablado. Y en la medida en que él hable, porque yo no creo que el señor Meneses haya actuado solo y que él haya hecho esto solito durante todo el tiempo que estuvo en la administración Cortizo. Él tuvo que haber recibido instrucciones, tuvo que haber recibido correos, tuvo que haber recibido cartas para poder procesar estos auxilios a nombre de algunas personas. Así que mejor y más le vale que hable. Y también el Contralor de la República, el papel que jugó en todo esto, porque él tuvo que firmar, refrendar todos estos auxilios. Sabrina, ¿o estoy equivocado? Correcto. Álvaro, y hay otra cosa importante que no quiero que pase desapercibida, y es, el presidente ayer reiteró que esto es un escándalo del pasado y que este gobierno tiene verdaderamente el compromiso de sanear el IFARU. Yo creo que eso hay que mostrarlo con hechos. Yo creo que, y lo repito, la solicitud que hizo el diputado Ernesto Cedeño para que se haga pública la contratación de los nuevos funcionarios en el IFARU, cuáles son sus perfiles, cuáles son sus proyectos para evitar que esto se repita, es clave. Porque si no,
tú dices, ok, esto quedó en el pasado, pero estás haciendo todo para que esto continúe. ¿Qué tipo de compromiso verdaderamente con sanear la institución y con recuperar la misión que tenía es ese? Yo quisiera, Álvaro, añadir un punto más. Hemos hablado de los auxilios de los juegavivos, pero no podemos dejar de un lado que sí hay auxilios que eran necesarios. Hay auxilios de $3,000, hay auxilios, así que no podemos meter en un saco todos, a los que, claro, sí lo merecían, los que sí tenían la necesidad, y tenemos que tener eso presente. El hecho de que tú salgas una lista de beneficiarios de auxilio no te hace en primera vista una persona juegavivo que abusó del sistema. No, yo creo que hay que entrar a profundidad y hacer un corte, porque cuando le hablan de un auxilio de $200,000 o de $50,000 o de números así, yo no creo que es lo mismo que un auxilio que yo los vi de $3,000. Hay cosas diferentes en esa lista. Y sí, es importante que tengamos que lo que ha sucedido ahí, tristemente, es el reflejo de la sociedad que tenemos. Y tenemos que enfocarlo también así. Esa es la falta de valores que también hay y la falta de prioridades. Porque, reitero, yo no pusiera y no dañaría el nombre de mi hijo o mi hija por recibir un dinero así. O sea, hay cosas, ¿qué clase de padre es usted? Que es un momento en que tenemos que pensar, si esa persona pone a sus hijos por delante del bus, cónchale, qué egoísmo y qué falta de entender lo que es un padre. Y ahora la experiencia corregir rumbo en esa institución, ¿no? Sin lugar a dudas. Corregir rumbo, repartir rejo. Pero llevamos y un año buscar y culpables. todavía. Llevamos un año y todavía. Bueno, ya el Ministerio Público empezó por algo. En aras, yo me imagino, de buscar a todos los peces. Tú sabes que en Panamá yo creo que faltan abogados penalistas para trabajar en el Ministerio Público, porque todos queremos un caso y hay una cantidad de cosas y ellos también tienen sus limitantes, así que todo vendrá y hay prioridades. Yo creo que, como ha dicho Sabrina, hay tareas pendientes. Hay tareas pendientes al cierre de este primer año, hay tareas que se han logrado, pero hay tareas pendientes y vendrán nuevas tareas a lo largo de los próximos 4 años que le quedan al gobierno. En consecuencia, estaremos vigilantes, exigentes, porque todos somos panameños, todos queremos un mejor Panamá. Totalmente. Y todos queremos mejores resultados para nosotros. Y creo que tenemos que trabajar junto con el gobierno, donde se debe trabajar, y junto con todos los panameños para poder avanzar el país juntos. Si nos dividimos, esto no va para ningún lado, es la Torre de Babel. Pero papá, presidente, tiene que buscar la forma de reconciliarnos, de unirnos a todos los panameños. Él tiene bastantes problemas y tiene que atenderlos todos a la vez. Así que sí, y uno de esos es mantener esa comunicación, mantener esa reconciliación y lograrla, no mantenerla. Bueno, sí. Porque ahorita sí, estamos... trabajar en esa dirección. Esquina. Digamos que trabajar en esa dirección. Exacto. Oye, y uno de los temas que me entero anoche es, y dicho por el dirigente gremialista de Colón, de los maestros, que para hoy se logró coordinar una reunión entre los gremios docentes, el CONEP, dijo él, y el CONEP, quien lo representa hoy, está aquí a la derecha mía, y la ministra de Educación, Lucy Molinar. Y yo decía esta mañana, gracias a Dios que finalmente se logra esto. Una reunión que a mi parecer, y Gabriel es testigo de lo que voy a decir, esto debió darse en abril, debió haberse dado por allá por marzo, y nos hubiésemos evitado 2 meses y medio de toda esta tragedia. Y usted es uno de los que ha estado promoviendo desde hace rato que se diera esa conversación, y yo soy testigo de eso. Así que, ¿esa reunión se va a dar? Álvaro, mira, primero de todo, para responderte una palabra, sí, si Dios quiere. Los gremios docentes hicieron un llamado a paro desde el día 23 de abril que empezó esa huelga, ese paro. Nosotros desde el CONEP, desde el 28 de abril, hicimos un llamado y yo utilicé la palabra diálogo
La palabra esa fue sacada de contexto. Esa palabra ahora es una palabra Pecado, sucia, pecado. porque se compara con lo que sucedió en Penonomé. julio en Penonomé, en julio del 22. Y lo aclaré, es una escucha abierta, es una conversación, es podernos entender, es generar confianza. Bueno, usted en este programa, hace mes y medio aproximadamente, estaba el profesor Luis Sánchez y le dije, profesor, es la segunda vez, dígame cuándo. Yo voy a donde tenga que ir, tengamos una reunión. No se dio esa reunión. Nosotros seguimos insistiendo. Y hace aproximadamente 3 semanas empezamos a reunirnos. Cuando Monseñor Ulloa hizo una convocatoria, nosotros acudimos a esa convocatoria. Acudió no solamente un grupo de gremios docentes, sino también representantes de Alianza Pueblo Unido, y empezamos un proceso de conversación, proceso de escucha, que lleva 3 semanas. A lo largo de estas semanas creo que hemos encontrado puntos en común. En paralelo hemos mantenido conversaciones activas con el Ejecutivo, incluyendo la señora Ministra de Educación, quien ha mostrado voluntad, y en efecto hoy nos vamos a sentar a conversar, pero dejando claro varias cosas que se han dejado claras desde el día 1. Aquí nadie está hablando y no hay cabida para pago de salarios a quienes no trabajaron. Eso no está sobre la mesa, eso no es negociable, esa es la posición del Ejecutivo, esa es la posición nuestra como CONEP, y nosotros hemos dado ese mensaje desde el día 1. Adicionalmente, es importante rescatar que el llamado ha sido insistentemente al regreso a clases. Tenemos que regresar a clases y poder mantener conversaciones, pero el regreso a clases es una prioridad. Pudo haberse dado esta semana, pero hubo diferencias al final, pues, que no se pudieron reconciliar, y yo espero que hoy podamos llevar esto a puerto seguro entre todos. Sí es importante reconocer la voluntad de todos aquí, que nadie se ha parado de la mesa. Se han dicho cosas que a un lado o al otro no le han gustado, o al otro, porque es 3 lados. La iglesia nos ha facilitado sus instalaciones y su poder de convocatoria, y creo que es un gran logro para todos, en el sentido de que si logramos salir adelante de esto hoy, pues podamos darle educación y podamos recuperar el año para todos los estudiantes quienes no están dando clases, porque sí hay un grupo que está dando clases, pero hay otros que no. Así que esperamos poder recuperar eso y que el lunes tengamos un regreso seguro a clases. Acaba de subir un tuit del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera. Dice: ayer me reuní con representantes de los gremios educativos, les compartimos la disposición de las autoridades educativas para dialogar con ellos, y el CONEP, la hora y el lugar están por definirse. Nuestra labor es tender el puente para el regreso a clases, finaliza diciendo Jorge Herrera, actual presidente de la Asamblea Nacional. Esto es buena noticia. Eso es correcto. Lo que no estoy claro es que con estas condiciones sí la reunión va a tener un final feliz. No sé, Sabrina, ¿qué piensas tú al respecto? Acabo de ver el tuit, esperemos que sí. Esperemos que sí. Sí tengo que decir que... ¿Ellos aceptaron las condiciones? El diputado Herrera ha escuchado a los maestros. El diputado Desde Herrera el primer día los ha recibido 2 o 3 veces ya. Nosotros sí le hicimos el planteamiento a los diputados y a los gremios docentes, que una cosa es hablar del paro educativo y otra cosa es lo que ellos han llevado a la Asamblea, que son sus pedidos de modificación de la Ley 462. No podemos mezclar los 2 temas. Los 2 temas requieren una escucha activa. Los 2 temas requieren poder intercambiar opiniones para poder aclarar conceptos. Pero una cosa es el regreso a clases, y eso está por encima de cualquier discusión de cualquier ley. Así que así ha sido, y así lo ha tomado el diputado Herrera, con quien he mantenido constantes comunicaciones, y en efecto él va a estar en la reunión del día de hoy. Pero escuché como que se va a abrir
la discusión en la Comisión de Salud? Escuché al dirigente. Eso es un tema de la Asamblea, Álvaro. Yo no voy a opinar de la ley 462 y lo que quieran hacer en la Asamblea de la Comisión de Salud. Yo Él lo estoy dijo esta trabajando. mañana. Sí, pero yo estoy trabajando es buscar El regreso regreso a clases. Estamos enfocados en eso. ¿Y ese regreso a clases a qué está condicionado? Está condicionado a que regresen a clases el lunes. Está condicionado. No quisiera adelantarme, Álvaro. Ajá. No quisiera adelantarme ahora mismo porque una palabra sacada de contexto puede dañar esto y prefiero ser mesurado en esto. Sí te puedo decir que hay voluntad de todas las partes. Sí te puedo decir que ha habido mensajes claros. Y sí te puedo decir también que todos los involucrados, todos, incluyendo los docentes, quieren regresar a clases. Así que creo que podemos llevar esto a puerto seguro. Ok, las destituciones o los reemplazos se habla de 500 docentes. ¿Eso cómo va a quedar o va a ser motivo de la discusión? Eso es parte, me lo reservo por ahora, podamos avanzar y después, si tú quieres, con mucho gusto la próxima semana podemos hablar al respecto. Yo prefiero no decir nada que pueda descarrilar las conversaciones. Hay que ser un poquito mesurado en este momento. Entiendo perfectamente. El papel principal entonces lo toma la educación. En Sí, este momento, el sí, derecho es que a la educación de los ¿qué chicos. país queremos, Lisbeika, si no educamos a nuestra juventud? O sea, Eh, ¿qué oportunidad le vamos a dar? ¿Qué vamos a generar? Entonces, estamos trabajando por el futuro del país. Estamos trabajando por los panameños. Y eso es lo que tenemos que hacer. La educación tiene que ser prioridad. Y Están los que buscan su destino y los destinados a buscar lo que encuentran sus raíces y lo que van para enraizar. Hay formas de ir a Europa y no tantas de volar, porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Doradita, crocante, cremosa. Prueba Oreo Golden. llaman a la reflexión, que quizás sí hay cosas que no están tan bien. Pero eso en su momento se verá. Sabrina, ¿qué aprendizaje podemos sacar de toda esta crisis que hemos vivido durante estos meses del gobierno del presidente Mulino? Yo quisiera sacar aprendizajes, cosas que se han hecho bien, cosas que se han hecho mal, y faltando 4 años todavía a la administración Mulino, ¿qué debemos cambiar? Ayer hablaba yo con Pedro Miguel González al respecto y enfatizó en algunos elementos. Yo quisiera escuchar a Sabrina y a Gabriel. ¿Qué enseñanza y qué debemos mejorar? Mira, yo creo que tenemos un presidente que está acostumbrado a imponer su voluntad y su visión de las cosas. Y yo pensaría que esto hasta ahora no le ha funcionado y él no acusa recibo de ese mensaje del país. Entonces, apelaría a que abra el compás de la gente que escucha, a que no piense que porque los 3 asesores que tiene alrededor le dicen que está manejando bien las situaciones del país, eso es una realidad. Sobre lo que pasó en Bocas del Toro, por ejemplo, se ha conocido muy poco. Tú eres uno de los pocos periodistas, Álvaro, que ha mostrado la cantidad de denuncias y la gravedad de las mismas. Y ya estoy pagando las consecuencias, Sabrina. Me las están cobrando cara. Estoy segura porque desde el primer día del gobierno, bueno, yo también estoy pagando las consecuencias desde el primer día de este gobierno de decir las cosas que pienso y como son. O sea, y su forma de manejarse con el país es muy similar a la forma en que se maneja con los medios y con el periodismo independiente, Álvaro, eso va de la mano. Entonces, yo hacía una reflexión la semana pasada con lo que enseña la derrota, preguntándole al presidente si le ha servido ese método de tratar de imponerse y de tratar de mandar y no de gobernar. Yo diría que no le ha servido, porque al final los únicos caminos que han resultado han sido los del diálogo o los del consenso. Y lo que pasó con la ley, pero lo que pasó con la ley 45 del sector bananero, que se logró
hacer una modificación importante, que se reconoció que era un sector que necesitaba condiciones especiales y que justo después de eso, misteriosamente o milagrosamente, se metió preso al dirigente de Citraibana, Francisco Smith. ¿Qué aportó eso? ¿Cómo contribuyó eso a la situación de Bocas del Toro, que después desembocó en lo que sabemos y en el estado de urgencia sobre el que todavía no sabemos todo? Y yo podría aplicar eso mismo a todas las crisis que hemos tenido en el país, y es solamente un año de gobierno. Entonces, estaría apelando a un aprendizaje de lo que definitivamente no ha salido bien. Yo me imagino que el presidente tiene que ver algún tipo de encuestas. La única encuesta que se ha hecho pública, la analizamos aquí, Álvaro, la vimos aquí, Álvaro, hace 1 o 2 semanas, tiene niveles de popularidad y de aceptación muy, muy bajos comparados con cualquier otro mandatario, y especialmente para tener solamente un año en el poder. ¿Qué dice Gabriel al respecto? Yo hago eco de una parte de lo que dijo Sabrina. A mí me parece que en efecto hay más panameños preocupados por el país que un circulito que lo rodea. Y el hecho de que nosotros no hayamos votado por el presidente Mulino no hace que no queremos que le vaya bien y que al país le vaya bien. En efecto, nosotros queremos que el país avance. Hay temas importantes todavía en agenda y que son vitales para el futuro del país. Y sí, hay que tener una escucha activa, abierta, presente y constante. Creo que eso es un ejemplo de liderazgo. Creo que eso ayudaría a reducir tensiones en múltiples áreas, y creo que eso generaría una voluntad positiva que la gente viera. Y lo segundo, yo invito al presidente a estar en la calle, a ver la calle. Yo creo que ha sido un presidente, y parte de esa baja aceptación que Sabrina menciona es porque es un presidente que no se le ve. Hay otros presidentes que están constantemente en la calle participando en eventos, y la forma de él de presentarse es a través de la conferencia de los jueves. Eso está muy bien, esa es su opinión, su criterio, pero creo que hay muchos panameños que quieren ver al presidente, que quieren expresarle en ese momento ese roce con la gente, y creo que eso es importante en un país como Panamá, que estamos acostumbrados. Ahorra al crear una dirección de correo electrónico que coincide con tu dominio de GoDaddy. Demuéstrale a tus clientes que vas en serio con la ayuda de GoDaddy. Alójate en el centro de una nueva ciudad. Hoteles en Londres. Apartamentos en París. Albergues en Tokio. Más de 28 millones de alojamientos en todo el mundo. Antes de que entren en temas políticos, que está todo el mundo aquí en temas políticos ya, y creo que eso nada contribuye a lo que hablamos. Y lo tercero y último, creo que hay obras que hay que priorizar. Yo entiendo que es un proyecto insignia del señor presidente, el tema del tren a Chiriquí, pero yo me pregunto si eso es lo más importante en el país. Se pueden generar empleos trabajando múltiples obras en diferentes áreas, y creo que tenemos que hacer una reflexión sobre si esa es la prioridad, o la prioridad debe ser hacer más y mejores escuelas, reparar las escuelas existentes, arreglar las carreteras, crear carreteras nuevas hacia el interior, ampliar las vías, generar plantas potabilizadoras y líneas de distribución, mejorar la infraestructura eléctrica. En fin, hay una cantidad de cosas que creo que benefician al panameño del día a día y que igualmente generarían empleo, y que creo que debemos priorizar. Y para terminar, el presidente debe hacer la generación de empleo su prioridad número 1. El problema número 1 del país es la falta de empleo
unido con la corrupción. Hay que dar ejemplos en esa lucha anticorrupción y hay que generar empleo. Y generar empleo no es generar botellas, es facilitar que la empresa privada confíe en el país e invierta en el país. Nosotros tenemos toda la voluntad de invertir. Hay mucho dinero represado esperando poder hacer inversiones en el país, pero se necesita paz social, se necesita poder avanzar. Tenemos que trabajar en esos temas que el presidente a su manera pues ha ido tocando. Ahora toca la mina. Eso va a ser un debate profundo. Y después de eso Río Indio. Y son cosas sumamente importantes y tenemos que atacarlas unidos. Si nos desmembramos, los panameños estamos destruyendo a Panamá. Y yo no creo que ese es el camino que debemos seguir. Pero para lograr empujar esos temas tan importantes que usted menciona, primero necesitamos un debate abierto. Es un programa de televisión. Del que yo fui parte. Un debate abierto, un debate de altura, de nivel, donde quienes se oponen, en el caso de la mina, hagan sus planteamientos y tengan la oportunidad de hablar en los medios de comunicación. Porque el problema aquí es que si te opones, eres antipatria. Y si estás a favor, también eres antipatria. Vendepatria, no sé qué cosa. Entonces, vayamos al debate en las universidades, vayamos al debate en los parques del país, en las juntas comunales, en los medios de comunicación. No le cerremos la oportunidad al que se oponga, ni al que esté a favor. Yo creo que si hacemos eso, vamos a empezar con buen pie, pero no a través de la imposición, porque por ahí no es el camino. Álvaro, yo quisiera agarrar ese comentario tuyo y ponerle una coletilla, si puedo ponerle. Nosotros en el debate de la ley 462 vimos por semanas gente que se paró, hizo planteamientos, pero no hizo propuestas. No había sustento a esas propuestas. Yo invito a que sí, haya ese micrófono abierto, que vaya la gente a expresar su forma de pensar, pero que nos diga su propuesta y su solución a los problemas. Porque si vamos a llegar a sentarnos a decir yo estoy en desacuerdo o estoy a favor porque es lo mejor, porque es lo que hay que hacer, porque ya está o porque no debe estar, eso no es una propuesta que genera cuál es el riesgo del país con todos los arbitrajes que tenemos, cuál es el problema del desempleo y cómo lo vamos a atacar, qué pasa con la falta de ingresos hacia el erario público de parte de impuestos, entonces cómo lo vas a reemplazar. ¿Cómo nosotros vamos a solventar los problemas y las necesidades de los panameños si no traes tu propuesta? Los panameños nos hemos olvidado, o algunos panameños nos hemos olvidado de la propuesta. Entonces van con consignas y tenemos consignas en los micrófonos y no tenemos propuestas en ningún lado. Tengamos el debate, pero sobre propuestas, sobre números, sobre cómo se hace, sobre las realidades. Claro. Y tú vas a ver que hay un poco de charlatanes que quedan fuera, autodescalificados porque no pueden argumentar ninguna propuesta en muchos temas en el país, que nada más que llevan una bandera política y se alinean según sople el viento. Y allá también hay que hacer una distinción. El país no está para charlatanería y posiciones y consignas. Estamos para propuestas que den soluciones a la población. No podemos trabajar de otra manera. Cierra Sabrina con una reflexión, creo que es importante.